Bueno, en este módulo voy a hablarte sobre lo que es Terminal Services y cómo se configura. Bien, Terminal Services es una tecnología que nos permite a nosotros utilizar los recursos del servidor, por ejemplo, algún programa en específico de forma virtual o también utilizar lo que sería la computadora de forma remota utilizando todas las tecnologías que incluye el Windows Server. Por ejemplo, una tecnología que se utiliza mucho es el Remote Desktop dentro de lo que sería el Windows Server o también lo que se conoce como Remote Application, que es la tecnología que nos permite utilizar una aplicación en específico utilizando el Terminal Services, pero que yo lo que haga es que si voy a utilizar, por ejemplo, una calculadora o algún programa en específico como tal, que corra su performance en el servidor, pero que yo la vea de forma virtual y en mi computadora yo la veo de forma física, pero realmente corre de forma virtual. Esas son tecnologías que incluye el Terminal Services. Así que vamos a empezar con el área de lo que sería la configuración de Remote Desktop. Bien, vamos a imaginarnos que deseo utilizar de forma remota el servidor. ¿Ok? Y utilizar el desktop y utilizar obviamente las funciones del servidor y todo. Pues el Remote Desktop nos permite hacer eso. Ahora, ¿cómo yo lo configuro? Bien, el Remote Desktop para configurarlo, entro aquí donde dice Control Panel y aquí entro donde dice System. Aquí donde dice Remote Settings le doy un clic y aquí donde dice Remote Desktop dice Do not allow connection to this computer y aquí aparece Allow connection from computers running any version of Remote Desktop. Vamos a darle un clic aquí. Bien, importante. Aquí donde dice Select Users, hay que darle un clic y añadir a los usuarios que van a tener acceso de forma remota a esta computadora. Bien, en mi caso yo voy a añadir a Juan Carlos. Vamos a imaginar que Juan Carlos pues, va a tener acceso. Muy bien, vamos a añadirlo aquí. Ok, ya lo añadió. Aplicamos y ok. Ok, ahora entonces, ¿qué es lo que hago? Supongamos que estoy en otra computadora y yo deseo comunicarme de forma remota utilizando el Remote Desktop al servidor, pues voy a buscar la aplicación que se conoce como Remote Desktop Connection, que es esta. Pero esta aplicación la voy a buscar en la máquina que voy a utilizar, no en el servidor, en la máquina que voy a utilizar y aquí voy a escribir entonces el IP del servidor. En mi caso es este, pues entonces usted escribe el IP correspondiente. Si en su ejercicio usted configuró otro, pues entonces utiliza el IP que usted configuró. También lo puedes hacer con el nombre de la computadora. Cuando usted utiliza esta aplicación, se va a abrir una ventana que le va a permitir a usted manejar la computadora o el servidor de forma remota. Existen, por ejemplo, diferentes tipos de aplicaciones que las puedes añadir en la parte de roles, como también servicios adicionales a Terminal Services. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en el área de roles. Vamos aquí al área de Server Manager. Aquí en los roles, vamos a añadir un rol y vamos a añadir el Terminal Services. ¿Te fijas? Aquí está. Aquí te dice obviamente una introducción más o menos de lo que es el Terminal Services. Vamos a darle Next. Next. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? Yo puedo añadir todos los servicios, por ejemplo. ¿Ok? Normalmente yo creo que tú analices esta parte. Aquí te da una recomendación que si vas a utilizar el Terminal Services, pues el Active Directory Domain Services no debería estar instalado. No te lo recomienda. Yo no tengo problemas con eso, así que te voy a decir que lo instales. Sin problema. ¿Ok? Bien. Vamos a darle aquí Next. Next. Vamos aquí, Require Network Level Authentication. Vamos a darle Next. Las licencias, por ejemplo, el sistema de licenciamiento de Terminal Services requiere unas licencias. Yo no voy a configurar licencias ahora, pero en este caso yo podría, por ejemplo, utilizar las licencias correspondientes, por ejemplo, por usuario o por dispositivo. En mi ejercicio no voy a utilizar licencias, tengo 120 días para utilizarlo sin licencia, por lo menos en esta configuración. Tengo aquí, por ejemplo, quiénes son los usuarios que van a poder utilizar los recursos de Terminal Services a nivel de autenticación. En este caso Juan Carlos y el administrador o los administradores que estén en la red. Vamos a darle Install. Y aquí realmente qué funciones tengo cuando configuro esto. Pues bueno, puedo utilizar lo que sería el Remote Application,
que es que yo configuro una aplicación en específico para utilizarla de forma remota, pero corre su performance en el servidor. Vamos a imaginarnos que tienes una aplicación que solamente corre en el server y necesitas que 10 usuarios o 5 usuarios o lo que fuera utilicen la aplicación de forma remota. Pues entonces esta es la función que debes utilizar. Ok, el sistema aquí nos va a solicitar un restore. Baja los updates, el sistema configura. Esto se utiliza mucho en las empresas y quiero decirte que no es nada complicado, es algo muy normal. Ahora mismo las compañías lo que hacen es que instalan los software directamente en el servidor y las máquinas que están alrededor de la estructura del dominio, pues utilizan estos servicios. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Número uno, supongamos que la aplicación que usted va a utilizar requiere de suficiente capacidad para operar. Vamos a imaginarnos este escenario. Y al requerir suficiente capacidad para operar, pues usted lo que hace es que le instalan el servidor. Supongamos que usted tiene un servidor bastante fuerte a nivel de capacidad. Pues el servidor corre el performance de esa aplicación y usted simplemente la está viendo en su máquina de forma virtual. La vas a averiguar como si estuviera instalada, pero no esté corriendo en tu máquina, corre de forma remota. Así que es una idea bien interesante a nivel de recursos que puedes utilizar para máquinas que no, por ejemplo, que no pueden correr aplicaciones que consuman mucha capacidad, porque el hardware de tu computadora personal no lo permite, pues entonces las corres de forma remota en el server. Bien, aquí ya está subiendo lo que sería la aplicación de la estructura de Windows Server 2008. Vamos a esperar que el sistema levante para guiarme a la estructura y entonces explicarte lo que sería el Remote Application. Esto es bien interesante porque es una tecnología que es bastante efectiva. Se utiliza mucho en las empresas y todo depende, claro, qué tipo de estructura vayas a tener. Pero como lo dice el sistema, se recomienda que no tengas el Active Directory Domain and Services instalado. O sea, no tengas esto como tal, como un Domain Controller si lo vas a utilizar como Terminal Services. Son consejos, no estoy diciendo que no lo puedas hacer, porque en este caso yo lo estoy haciendo. Y sí funciona, se pone un poquito lenta la estructura, la verdad del asunto, pero funciona. No tiene ningún tipo de problema con esto. Recuerda que a nivel de autenticación, los usuarios que estaban en la parte de administrators y Juan Carlos, que fueron los usuarios a nivel de lo que es el Network Authentication. Solamente tenía dos, tenía el grupo de administradores y a Juan Carlos, que era un usuario regular. Así que después que tengas esto configurado, no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Recuerda, siempre que tú compartas una aplicación del servidor, si el servidor lo tienes apagado y cualquier máquina que esté en la red va a intentar acceder a este recurso, no va a poder, porque entonces la máquina debe estar arriba, o sea, debe estar prendida. Entonces, bien, sumamente importante. Aquí el sistema está configurando unos updates. Yo creo que ya entonces terminó. Vamos aquí a la parte de Control Alt Del. Ok. Vamos a esperar que el sistema levante. Terminal Services. Por aquí. Aquí tengo obviamente lo de Remote Desktop. Tengo aquí, por ejemplo, déjame esperar que me termine la configuración. Importante, tengo 120 días para utilizar esta configuración sin licencia. Hay licenciamientos que, pues, como lo viste anteriormente, con el área de lo que serían los CAR a nivel de dispositivos y de usuario. Ok, vamos entonces, ¿ves? Aquí me queda 119 días. Ok, close. Bien, mira esto. Por ejemplo, en Remote App Manager. Ok, vamos a esperar que termine aquí. Ok, fíjate que aquí me aparece el Terminal Services Remote Application Manager y me aparece The Remote App Program List is empty. Ok, ¿qué es lo que hago realmente en esto? Bueno, número uno, tengo que añadir un programa aquí, que me va a aparecer aquí. Vamos a añadirlo. Vamos a darle Next. Y esto que voy a hacer ahora es la configuración por si un usuario quiere utilizar un programa en específico del servidor. Aquí tengo diferentes tipos de programas.
Server Manager, System Configuration, System Information, calculadora. Voy a usar la parte de calculadora. Si no está aquí el que quiero utilizar, puedo darle Browse y buscar entonces cuál va a ser el programa. Si te fijas aquí, tengo por utilizar .exe, que es un ejecutable, .com, bat, cmd, scr. Bien, pues en mi caso yo voy a utilizar lo que es la calculadora. Vamos a darle Next, Finish. Y aquí me apareció entonces la calculadora. Le doy un clic aquí a la calculadora y le doy un clic donde dice create.rdp file para crear el archivo. Este archivo que el sistema crea es el archivo que yo utilizo para, vamos a guardarlo en el desktop, para conectarme a la aplicación de forma remota. Desktop, finish. Vea esto. Este archivo que yo tengo aquí es un archivo bien pequeño, 4 kilobytes. Bien, este archivo yo se lo puedo enviar por email a un usuario, lo puedo grabar en un pendrive. Y esto es bien sencillo. Le doy 2 clics y el sistema automáticamente me va a conectar con la estructura que yo desee. Escribo el username y password del recurso que realmente me pueda conectar, por ejemplo Juan Carlos o una cuenta de administrador. Y cuando él autentica me va a levantar de forma automática la aplicación de calculadora en mi computadora y es una aplicación que está corriendo en el área del servidor. Así que es algo que es bastante interesante practicarlo, así que es el ejercicio en tu computadora. Lo puedes hacer de forma virtual utilizando una máquina virtual o puedes hacer un ambiente físico teniendo diferentes máquinas. Esto, como comenté, se utiliza mucho en las empresas, así que practícalo y nos veremos en el próximo módulo. ¿Okay? Así que se me cuida. Bye bye.